Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de la regla de derivación para un ejercicio donde se involucran las tres reglas de derivadas de producto, potencias y trigonométricas de manera simultánea. Obviamente vamos a utilizar una regla de trigonométricas únicamente, ¿no? La regla de productos, claramente, bueno, como dijimos en el video anterior, es esta que aparece aquí en la pantalla. La regla de potencia de una función es esta que aparece aquí abajito. Y bueno, esta es la segunda entrega de esta serie de ejercicios que vamos a estar revisando aquí en estos videos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. El ejercicio que quiero resolver, bueno, primero que nada debemos entenderlo como x por coseno a la menos 5 de x. Sin embargo, como mencionamos en el video anterior, cuando tienes una potencia de una función trigonométrica, debemos entender que esta trigonométrica, toda la trigonométrica está siendo elevada a la menos 5, o al exponente que aparezca aquí en cuestión. Entonces, eso significa que podemos reescribirla con paréntesis así: coseno de x todo elevado a la menos 5. Entonces, dicho eso, pues podemos entender claramente que este es un producto de dos funciones. Aquí tendríamos, esto es la función, esto es un producto, esto es una función, y todo esto hasta acá es otra función. De modo que tú les puedes llamar como tú quieras. Yo les voy a llamar u al primer factor y como v al segundo factor. Entonces, eso me lleva claramente a que si yo quiero derivar el producto de estas dos funciones, debo usar la regla de productos. La regla de productos dice que la derivada con respecto de x del producto de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, si hacemos la comparación de esta expresión para derivar esta expresión que está acá en la parte de arriba, pues claramente tengo que decidir que u va a ser x por un lado, y por otro lado v pues tiene que ser igual que coseno de x todo elevado a la menos 5. Entonces, con esos datos que acabo de mencionar, pues lo primero que necesito hacer es calcular las derivadas individuales de cada uno de estas dos funciones. Por ejemplo, la derivada de u es bien directo, es bien sencillo. La derivada de u es la derivada de x. La derivada de x pues claramente es 1. Y por otro lado, para derivar esta expresión, pues debo pensarla primero como una potencia de una variable o de otra función diferente, ¿no? Para poder aplicar la regla de derivación. Hay que recordar que la regla de derivación para derivar una potencia de una función está dada como lo siguiente: la derivada con respecto de x de u a la n, esto es n por u a la n menos 1 por u'. Sin embargo, yo no puedo aplicar la misma u que está acá de este lado. ¿Por qué? Porque esta u aplicada con esta regla pues tendría que ser el valor de coseno. Entonces, para evitar esa confusión de pensar que esta u es la misma u que está acá, pues voy a utilizar una letra diferente. Entonces aquí, en vez de utilizar u, vamos a utilizar una w, como lo hicimos en el video anterior. Entonces, la derivada con respecto de x de w a la n es lo mismo que n por w a la n menos 1 por w'. Y de esta forma, si yo quiero derivar esta expresión, pues habría que comparar esto con w elevado a la n. Por lo tanto, si yo quiero derivar la letra v, la función v, pues w claramente va a ser igual que coseno de x, y por lo tanto w', vamos a dejar un espacio aquí, w' va a ser igual que pues la derivada de coseno, que en mi caso la derivada de coseno es igual que menos seno de x, de acuerdo a las reglas de derivación para las funciones trigonométricas. Entonces, con estos datos que yo tengo acá en color verde, pues vamos a tratar de derivar esta expresión. Vamos a escribir la derivada, lo voy a poner aquí abajito, del mismo color que teníamos. Entonces, vamos a derivar esta función, y por lo tanto, aplicando la regla de derivación, me va a quedar la derivada de v va a ser igual que, de acuerdo a la regla, n, que en mi caso n vale menos 5, me va a quedar menos 5 por w, lo voy a poner entre paréntesis, w es coseno de x, entonces voy a poner coseno de x todo elevado a la menos 5 menos 1. Luego abro otro paréntesis por w', y w' es menos seno de x. Entonces vamos a colocar menos seno de x, cierro el paréntesis. Listo, técnicamente esta es la derivada de v. Vamos a simplificar un poquito esta expresión, lo voy a llevar a otra página. Entonces déjenme llevarlo para acá y lo vamos a colocar de este lado. Entonces,
Para acomodar un poquito las cosas, vamos a tratar de quitar los paréntesis que sean innecesarios. Aquí me va a quedar menos 5. Acuérdate que este exponente menos 5 menos 1 es igual a menos 6. Te va a quedar coseno de x elevado a la menos 6. Y por otro lado tienes menos seno de x, así. Luego, el exponente menos 6 lo voy a poner aquí al lado del coseno. Y aquí vamos a aplicar la asociatividad del producto de números reales. Entonces, menos 5 por menos seno de x, bueno, menos por menos se multiplica, te da más. Tienes 5. Abres quitas el paréntesis, metes el exponente aquí en esta parte, entonces va a quedar coseno menos 6 de x, y el signo que estaba acá ya lo multiplicaste por el signo del inicio, entonces quitas los paréntesis y dejas solamente seno de x. Entonces con esto ya tenemos la derivada de v. Ahora, nuevamente, hacemos un resumen de todo lo que tenemos hasta este momento. Y lo que tenemos hasta este momento es lo que aparece aquí en la pantalla. Bien, queríamos derivar x coseno a la menos 5 de x. Para ello utilizamos la fórmula de producto de funciones. Y la fórmula dice que la derivada del producto de funciones es la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Decidimos que u sea x y v por lo tanto era coseno de x a la menos 5. Entonces calculamos la derivada de u, que en este caso fue 1, y calculamos la derivada de v, que en nuestro caso fue 5 por coseno a la menos 6 de x por seno de x. Si utilizamos estos datos que aparecen aquí ya directamente con la fórmula en la expresión que nos interesa derivar, bueno, en mi caso entonces va a quedar que la derivada de la función x va a ser igual que u' por v más u por v'. Y lo único que nos queda es sustituir. Entonces, u' vale 1. Voy a colocar el 1 aquí de manera indicativa. Luego tengo que multiplicar por v, pero v es esto. Así que voy a poner entre paréntesis coseno de x a la menos 5. Más u, que en mi caso vale esta parte que está acá. Lo voy a poner aquí abajito. X por v'. Y v' es esto. Entonces voy a colocar entre paréntesis 5 coseno a la menos 6 de x por seno de x. Y cierro el paréntesis. Ahora vamos a deshacernos de los paréntesis que son innecesarios y de los coeficientes que son innecesarios. Así que 1 por esta expresión, el exponente lo puedo poner aquí al lado, entonces me va a quedar coseno a la menos 5 de x más 5, este 5 va a multiplicar a la x que está acá afuera. Para poder quitar los paréntesis simplemente los borro y vamos a colocar el 5 antes del factor x, entonces te va a quedar 5x coseno a la menos 6 de x por seno de x. Ahora, técnicamente esta es la derivada. Sin embargo, es conveniente pasar todos los factores que sean potencias con exponente negativo al denominador empleando las leyes de los exponentes, particularmente la ley que dice, si tú tienes un exponente negativo, puedes bajarlo al denominador, pero al bajarlo le vamos a cambiar el signo al exponente. Entonces, en mi caso, yo tengo el primer término que está aquí al inicio. Vamos a bajar la potencia del coseno como 1 entre coseno a la 5 de x más, y vamos a colocar también el factor que está aquí en medio del coseno. Solamente este factor es el que vamos a bajar, todo lo demás tiene que quedar en la parte de arriba. Entonces abro una rayita de fracción, 5x va para arriba, 5x seno de x también, y en la parte de abajo vamos a bajar el coseno, entonces me va a quedar como coseno elevado a la 6 de x. Y con esto terminamos este ejercicio en particular. Bueno, espero te haya ayudado, no hayan quedado tantas dudas. Si es así, puedes anotarlas en los comentarios en la parte de abajo o esperar a nuestra próxima entrega. Hasta luego.